Gracias. Ok. Bien. La búsqueda, a ver qué dice. La búsqueda, exactamente. Aunque no sé, el título no refleja tal vez toda el mensaje que Dios tiene para hoy, pero realmente creo que es un mensaje de parte del corazón de Dios. Y bueno, quiero contarles, para empezar, sobre Superlibro. No sé si se acuerdan, hemos escuchado hace un tiempo, y les he comentado en realidad, es un programa para niños que habla justamente de la Biblia, ¿no? El Superlibro es la Biblia. Entonces ahí están los personajes, que es Luis, Anita y Tuercas, el robot de Luis, que, bueno, en su diario vivir enfrentan diferentes situaciones y en algunas que no saben cómo reaccionar. Entonces, los lleva el superlibro a alguna época antigua, ¿no? A la época de Jesús, de Moisés, de Noé, a algo específico donde aprenden algo que está en la Biblia, retornan a la actual y lo aplican. Normalmente es súper dinámico, súper entretenido para los chiquititos y a mis hijas les encanta. Así que, tips, en casos tienen hijos pequeñitos o sobrinitos, pues pueden darle súper libro, está en YouTube, súper entretenido y realmente aprenden mucho de la Biblia, ¿no? Mis hijitas, gracias a Dios, conocen bastante a raíz de esto. Entonces, ¿por qué es que he puesto la imagen del superlibro, no? El otro día estaban escuchando ellas uno de los capítulos y realmente me llamó mucho la atención. Y en este capítulo, Luis, que es uno de los personajes principales, viaja junto a Anita y Tuercas a la época de Jesús, cuando Jesús estaba dando uno de los sermones más hermosos que se registran en la Biblia, ¿no? Retornan a su vida actual y empiezan a buscar aplicarlo, pero así de buenas a primeras. Entonces empiezan a hacer todas las cosas tal vez de una forma muy extremista, como niños que son, pero empiezan a equivocarse, a errar, les va peor que antes. Entonces ellos mismos se cuestionan y dicen, no entiendo por qué es que hacemos todo lo que dice la Biblia y nos va mal. Y realmente eso me ha hecho un clic, como decía Mirko, ¿no? Es, a ver, un ratito, y tienen razón, ¿qué ha pasado? ¿No? Y bueno, después terminamos de ver el capítulo con mis hijas y ya se entendió todo, pero a raíz de esto salió el mensaje. ¿Qué dice en Jeremías 29:11? Para comenzar. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y en realidad creo que todos buscamos de alguna forma ser bendecidos, ser dichosos, ser felices, vivir conforme a la palabra de Dios y ser ojos en nuestra vida, ¿no? Si se lo puede llamar así. Ahora, ¿es fácil vivir como Jesús nos pide? No, para nada es fácil. Hay muchos requisitos, digámoslo así, o muchos elementos que Jesús nos pide que realmente nos cuestan, que realmente no van con lo que el mundo dice. Hay muchas cosas a las cuales tenemos que renunciar por Él. Hay muchas cosas a las cuales no tenemos que llegar por Él. Y nuestro mismo carácter, nuestra misma naturaleza muchas veces nos hace hacer las cosas incorrectas. Dice que la Biblia dice que nosotros tenemos naturaleza pecaminosa desde Adán. Y eso lo vamos jalando de generación en generación. Una vez escuchaba a un pastor que decía, ¿por qué crees que los niños, aun cuando son pequeñitos, están aprendiendo a caminar, a hablar? Tú les dices, bueno, no hagas, y lo primero que hace es hacer, ¿no? O no grites, y lo primero que hace es gritar. O sea, porque es algo que viene en nuestro ADN. Sin embargo, una vez que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, esto empieza a transformarse en nosotros. Empezamos a morir a la carne, empezamos a dejar todas nuestras viejas costumbres atrás y empezamos a vivir conforme a lo que dice Jesús. Entonces, justamente de esto es de lo que vamos a hablar. Bien, vamos a spoilear otra película. No, mentira. Aquí hay otra película súper hermosa. No sé si la han podido ver todos. Se llama En busca de la felicidad. Y la encuentra. Y realmente, bueno, no sé si la han podido ver. Si no la
les animo a que lo hagan realmente, ¿no? Realmente muestra, ¿no? Todas las dificultades y vicisitudes que pasa el personaje principal para lograr alcanzar la felicidad. No lo han visto, no les voy a contar todo, como el Mirquito, pero más o menos trata de, bueno, es un papá que tiene una discusión con su esposa y se queda a cargo de su hijo, ¿no? De su hijo pequeñito de 5 años, si no estoy mal. Y tiene que enfrentar deudas, tiene que enfrentar el trabajo, tiene que enfrentar todas las responsabilidades con su hijo a cuestas, ¿no? Entonces realmente las pasa muy mal y pasa de tropiezo en tropiezo hasta que al final llega a una etapa donde realmente se estabiliza. No les voy a contar absolutamente todo para que ustedes la puedan ver, pero básicamente la película trata de esto, ¿no? Buscando la felicidad. Y ahí me ponía a pensar y decía, realmente nosotros, y Dios dice, como hemos visto, que en su palabra busca lo mejor para nosotros, que sus planes para nosotros son de bien y no de mal. Pero muchas veces en ese transcurrir de la vida tropezamos, caemos, y muchas veces yo me pregunto a Dios, ¿por qué? Si trato de hacer todo lo que dice tu palabra, trato de cumplirla, soy una persona correcta, no hago daño a las demás personas y demás, pero aún así es un camino difícil. Todos desearíamos, yo creo, en algún momento tener la clave perfecta, la fórmula correcta para ser felices, prósperos y bendecidos, ¿no? En cuanto a la salud, en cuanto a una relación de pareja o relaciones interfamiliares, en cuanto al trabajo, ser exitosos, escoger adecuadamente nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestro desempeño. En cuanto a las finanzas, no tener que preocuparnos por el tema económico, ser plenos en ese sentido. En el futuro, tener la esperanza, tener la certeza de que estamos por el camino correcto, de que si estamos yendo por este camino vamos a llegar a nuestra meta, a nuestro objetivo, sobre los talentos que tenemos, cómo tenemos que utilizarlos, para qué es que Dios nos ha dado todo lo que tenemos en nuestra vida, porque es que a mí me gustan ciertas cosas que a otras personas no, cómo puedo utilizarlas para Dios. Y tantas preguntas, muchas veces creo yo que nos gustaría tener el manual perfecto, ¿no? La clave perfecta, la fórmula perfecta para decir, bueno, aquí es el camino, este es el camino. Y les cuento que en la Biblia tenemos les decía, uno de los capítulos más hermosos que Jesús mismo nos ha contado, nos ha enseñado, que está en Mateo 5. Y este sermón del monte, no sé si han podido escucharlo, han podido leerlo en algún momento, es bastante largo, bastante extenso. Y este sermón del monte justamente es lo que remontaba a la película, a la serie que les contaba de Superlibro, ¿no? Que cuando Anita y Luis, los personajes, habían ido a la época de Jesús, Jesús estaba relatando todo el sermón del monte, les estaba enseñando a sus discípulos y a la gente que estaba ahí. Y ellos trataron de cumplir todo lo que decía. Son varias partes, son varios capítulos, y no lo lograron, ¿no? Realmente, como les digo, les fue peor. Tenemos ahí un ejemplo, las bienaventuranzas, que está del versículo 3 al 12 en Mateo 5. Yo les recomiendo que esto lo puedan leer en casa, después de la célula, tranquilos, en familia, en sus, qué sé yo, en sus dormitorios y demás, y lo analicen. Y realmente tiene tanta riqueza el Sermón del Monte que podemos pasarnos meses y meses analizando versículo tras versículo. Tenemos entonces las bienaventuranzas, tenemos la sal de la tierra, tenemos la luz del mundo. ¿Qué pasa con Jesús y la ley? ¿Qué dice Jesús sobre la ley? ¿Qué dice Jesús sobre la ira? ¿Qué dice Jesús sobre el adulterio? ¿Qué dice sobre los juramentos y el amor hacia los enemigos? Si nos pasáramos analizando todo esto, como les digo, nos quedaríamos todo el año próximo más analizándolo cada uno de ellos. Y es que Jesús era tan rico en presencia de Dios, esto fluía de él, ¿no? Y es una enseñanza demasiado sustanciosa. Pero bien, esta noche no vamos a centrarnos en todo esto. Vamos a centrarnos simplemente en uno de las partes.
Vamos a leer un poquito el comienzo. El capítulo 5 inicia con 2 versículos. Vamos a leer del 1 al 2 en realidad, para empezar a entender un poquito y desglosar de qué se trata este Sermón del Monte, por qué es importante y por qué podemos aplicarlo a nuestras vidas. Bien, dice entonces en Mateo 5, el Sermón del Monte. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces es una enseñanza, de hecho, direccionada por Dios. Dice Mateo 5 del 3 al 12. Son las bienaventuranzas, la primera parte que hemos mencionado. Dice, bienaventurados los en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la primera parte, el primer capítulo de este gran Sermón del Monte. Y no sé ustedes, pero desde ya para mí hay varios ejemplos, varias promesas que quedan como que ¿a qué se refiere realmente Jesús en esto? Entonces, es hermoso todo lo que nos dice, nos da muchas promesas, pero no sé si lo logramos entender a profundidad. Es un texto muy rico. Primero que nada, vamos a entender qué es una bienaventuranza, porque habla mucho de las bienaventuranzas. Entonces, según el diccionario, es cada una de las 8 fórmulas de felicidad espiritual que Cristo manifestó a sus seguidores como ideal de vida. También se lo puede entender como prosperidad o felicidad humana. Entonces vamos a resaltar aquí fórmulas de felicidad para los seguidores como un ideal de vida. Lógicamente en la segunda definición también tenemos felicidad. Entonces en esta búsqueda de la felicidad que estamos empezando tal vez con un pequeño capítulo nada más, estamos creo por el camino correcto. Porque una bienaventuranza nos dice que es una fórmula para alcanzar la felicidad. Entonces, ¿cómo es que vamos a alcanzar la felicidad? Y empecemos por el inicio. La primera gran condición que Jesús nos pone, o el primer requisito, o el primer ítem que tendríamos que cumplir, digámoslo así, Mateo 5:3, que dice, bienaventurados, o en esta versión, que es la nueva versión internacional, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ok, perfecto, dichosos, bienaventurados, es mi primer camino hacia la felicidad. Pero aquí, a mí me saltaba en rojo, pobres de espíritu, no lo entendía. Yo no soy pobre de espíritu, yo tengo un espíritu bastante valiente, tengo un espíritu bastante, no sé, audaz. No soy pobre de espíritu. ¿Qué querrá decir Jesús con pobres de espíritu? Y esta noche nos vamos a centrar solo en este versículo. ¿Qué significa pobres de espíritu? ¿Cómo es que vamos a empezar este? El primer versículo de nuestro Sermón del Monte, donde hay mucha riqueza, habíamos dicho. Pero el primero, creo yo, que Jesús no lo escogió al azar. Es muy importante. Entonces, pobres en espíritu no representa una pobreza física, no representa una pobreza material. En el capítulo de Superlibro que les contaba, por ejemplo, en una de las actitudes de Luis agarra toda la ropa de su mamá, de su papá y la va a donar a un asilo. Decían, tenemos que ser pobres en espíritu, tenemos que dar a todos los que no tienen. Y claro, o sea,
para un niño era fácil entenderlo así. Y hasta para mí ha sonado al principio pobre en espíritu, tal vez tiene algo que ver con pobreza. O sea, que tengo que ser pobre para ser feliz. Y ya estaba empezando a enredarme, pero ahí está Dios para darnos sabiduría. Entonces, la pobreza en espíritu es una actitud, no es una reacción. En Mateo 5:3, el mismo versículo que hemos leído, vamos a revisar 3 otras versiones. La versión base que nosotros tenemos de la Biblia es la Reina Valera 1960, es la más auténtica de la versión traducida que tenemos. Sin embargo, hay otras versiones con un lenguaje un poquito más fácil de entender. Entonces vamos a revisar qué dicen estas versiones también. Tenemos la Nueva Traducción Viviente que dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. En la siguiente versión dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Y en la última dice: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Entonces ahora entendemos que el ser pobres en espíritu refiere a una actitud en el corazón. Entender la necesidad que tenemos de Dios. Entender que no somos para nada autosuficientes, que no somos para nada independientes. Es más, somos totalmente dependientes de Dios y tenemos que serlo para alcanzar esta felicidad. Nuestra primera gran fórmula, nuestro primer gran requisito en este caso es entender que dependemos de Dios. Debemos reconocer que si no dependemos de Dios, no vamos a ser bienaventurados, dichosos o felices. En Salmo 146:5 dice: pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor Dios, en el Señor su Dios, perdón. Aquí nos surge otra gran pregunta. Ok, hacemos un estilo de vida. Dependemos de Dios de forma diaria y constante. Entiendo, lo acepto, pero ¿cómo lo pongo en práctica? Tal vez para algunos pueda ser fácil de entender, para otros nos cueste un poquito más. Pero esta noche vamos a ver 5 grandes puntos que nos enseña la Biblia para poder depender de Dios de forma diaria y constante, ya que este es nuestro camino a ser bienaventurados y luego poder alcanzar el reino de los cielos. Entonces, los 5 principios, comenzamos ahora, los desglosamos de esta forma. El primero es: dependo de la sabiduría de Dios y no de la mía. Qué difícil. ¿Cuántas veces hemos tomado para nosotros la mejor decisión que habíamos podido tomar y después nos hemos dado cuenta que no era la mejor, sino la peor? A veces pensamos, sentimos o escuchamos o nos aconsejan o todo el mundo lo hace, que es lo correcto. Pero eso no significa que para Dios sea lo correcto. Y su opinión debería importarnos más que todas las demás. En mi caso, por ejemplo, antes de conocerlo a Mirko, y Mirko lo sabe todo, yo escogí otra pareja y estuve 5 años con esta persona. Para mí era la mejor decisión. Para mí estaba en lo correcto. Para algunas personas a mi alrededor también. Pero solo Dios sabía que eso no era lo correcto. Porque pasó el tiempo y ahí yo me di cuenta de la clase de persona que era. Una persona violenta, una persona muy posesiva, que me anuló completamente como persona, que lastimó mucho mi corazón, que me engañó, que a mi parecer, según mi sabiduría, según mi visión tan limitada, era la mejor decisión posible. Pero si es que yo le hubiera preguntado a Dios antes de tomar una decisión, me hubiera podido ahorrar muchos malos ratos que he pasado. Y a veces es que yo siento que puede ser.
es que yo pienso, es que todo me da a entender, es que es lógico que sea, no solo una pareja, puede ser un trabajo, puede ser una situación, puede ser un viaje, puede ser tantas cosas que se nos presentan. Pero realmente nuestra sabiduría es tan limitada. Y Dios dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídanla. Él nos da los brazos abiertos en ese sentido. En Proverbios 14:12, ¿qué dice? Hay que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y voy a resaltar aquí, le parece derecho. Muchos caminos nos parecen derechos y muchas veces metemos la pata hasta el fondo. ¿Por qué? Porque dependemos de nosotros mismos y no. Pensamos que nosotros sabemos mejor que nadie lo que nos conviene. Pues que es mi vida, es que son mis decisiones, son mis gustos, son mis sentimientos. Tú no te puedes meter con lo mío. Aquí les he puesto la imagen de una maquinita porque es un ejemplo que a mí me gusta darles a mis hijas. Es como yo, soy una inventora, súper reconocida y famosa. Y creo una máquina hermosa, perfecta, con todos los elementos y características que tiene que tener para que cumpla su función. Pero ¿qué tal si un día esa máquina viene y dice, no sabes qué, no sé para qué me has puesto esto? O sea, no sirve. Y se saca una parte. No, no sabes qué, no sé para qué tengo que hacer esto. O sea, yo mejor creo que me voy por este otro lado y me dedico a hacer otra cosa. Y eso les cuento un poco porque es algo con lo que yo les enseño a mis hijas, de que Dios tiene un propósito perfecto para nosotros. Y es como que Dios es en este caso el inventor. Y nosotros somos su creación, esas maquinitas perfectas que ha creado Él. Sí. Y muchas veces decimos, Dios, es que tú no sabes, tú no entiendes, ¿no ves? O sea, a mí me gusta, yo quiero hacerlo, o sea, me parece correcto, me van a pagar, no sé, tantas lógicas que le metemos a toda la situación. Y es como esa maquinita que dice, ¿sabes qué? ¿Para qué me has creado así? O sea, tú no debías hacer esto. Sí, sí. Y muchas veces nos equivocamos al hacer esto. ¿Quién mejor que el mismo inventor sabe para qué y por qué nos ha hecho de cierta forma y cuál es el camino correcto que tenemos que seguir? Lo mismo pasa con nuestras vidas. Mejor preguntarle a la fuente, al director, al inventor, al rey de reyes y señor de señores, en este caso a nuestro Jesús, cómo poder llevar adelante nuestra vida. Que Él nos llene de sabiduría, que Él nos dirija en cada decisión que vayamos a tomar, que no nos fiemos en lo que nosotros decimos. Incluso nuestro corazón, porque aquí dice en Jeremías 17, de 9 al 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y a veces me ha tocado personas decirme, mi corazón es malo, o sea, me estás diciendo que mi corazón es perverso. Primero que nada, yo no estoy diciendo nada, es la palabra de Dios que lo dice. Y segundo, si la palabra de Dios lo dice, es porque realmente es así, es real. A ver, un poquito analicemos esto en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sentido hacer algo? Hemos buscado, hemos tenido, no sé, tal vez algo en nuestro corazón que nos ha movido a hacer algo y no era la decisión correcta. Y ahí dice la palabra, la solución a este problema. Yo, Jehová, el mismo Dios, escudriña la mente y prueba nuestro corazón. Él entra hasta lo más profundo de nosotros para mostrarnos qué es lo que hay en nosotros y cuál es el camino correcto que debemos seguir. Un segundito que se trancó mi diapositiva. Ahora sí. En Proverbios 3, del 5 al 7 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Aquí dice que dependamos en todo de nuestro Señor, con todo nuestro corazón y no de nuestro propio entendimiento. Es que yo sé pues mejor las cosas, ¿no? Es que la Biblia es para épocas antiguas. O sea, ahora las cosas han cambiado, hay que adecuar las cosas a nuestra época actual, a nuestro contexto. No dependamos de nuestro propio entendimiento.
Buscamos su voluntad en todo lo que hagamos, hasta en cosas pequeñas, hasta en cosas que de pronto no son relevantes, no son trascendentes en nuestra vida. Pero aún en esas, darle la potestad a Dios como Señor de nuestras vidas y depender de Él, para que Él nos diga qué camino tomar. Yo he escuchado alguna vez testimonios de personas que, pucha, he llegado tarde a mi trabajo porque no había movilidad, he salido tarde y bueno, todo el complot. Y después se enteró que justo en el camino que ella iba a tomar o que él iba a tomar, pues pasó un accidente, hubo algo bueno, que se le escapó, que no estaba en su control. ¿Y qué fue lo que pasó? Al despertarse, esta persona encomendó su vida al Señor, le dijo, Dios, ayúdame, dirige mi camino. Y justo se le cayó el celular, se desarmó el celular. Bueno, entre que ordenaba el celular, salió, las movilidades ya estaban llenas, tuvo que tomar otro medio de transporte y Dios la estaba cuidando, lo estaba cuidando para evitar justamente ese accidente. Y eso es depender de Dios, es entregarle a Él hasta las decisiones más pequeñas que podamos tomar. Y dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor. Y aquí no es el temor de tengo miedo que me va a castigar, de que me está mirando y que me va a desaprobar. El temor al Señor en la Biblia dice que es respeto, reverencia, es un reconocimiento de su autoridad. Entonces, al temer al Señor, nos alejamos del mal. Decidimos por el libre albedrío que tenemos tomar el camino correcto. Bueno, si tengo que escoger entre, no sé, lastimar a alguien o realmente poner las cosas claras y dejarlo a un lado, pues eso lo voy a hacer. Si tengo que escoger entre mentir para quedar bien o decir la verdad, aunque sé que pueden haber consecuencias, lo voy a hacer. Voy a decidir tomar el camino correcto. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Dios, yo realmente quiero ser una mujer sabia, yo anhelo ser una mujer sabia. Y creo que si todos pediríamos sabiduría, todos seríamos mejores personas. La sabiduría de Dios es inteligencia más prudencia. Eso dice la Biblia. Entonces, tener esos dos aliados a nuestro lado para cada día caminar en función a lo que Dios nos diga, nos va a dar el éxito y la felicidad que buscamos. Pero para esto hay dos requisitos importantes. ¿Cómo es que vamos a obtener la sabiduría? ¿Cómo es que vamos a lograr que Dios derrame su sabiduría en nosotros? Primero, teniendo una comunión diaria con Él. Así como esta foto de esta nena pequeña que camina al lado de Jesús. Todos los días dedicarnos un tiempo especial a hablar con Él. Un devocional, una palabra pequeña que podamos analizar y emplear ese día en nuestra vida, algo que Dios nos esté hablando. Y durante todo nuestro día, tomarlo en cuenta, ir contándole nuestras cosas. No sé, de pronto hay momentos en los que estamos simplemente callados, pensando, ¿qué tal si los aprovechamos para hablar con Él? Y decir, ¿sabes qué, Dios? No sé qué es lo que pasa. ¿Sabes qué, Dios? Me siento ahorita así. Y sabes que Dios, no sé qué podría hacer con esta situación. Así tomarlo como un amigo, como el mejor amigo que podemos tener. Y otro requisito importante es leer su palabra. Al leer su palabra, conocemos su corazón. Sabemos cómo es Él. Es como con un mejor amigo o con el esposo o con la esposa que uno tiene. Nosotros llegamos a conocernos tan bien que al tiro, con escuchar la voz de la persona, sabemos si está bien, si está mal, si está triste, si le ha pasado algo, no sé, o con las mamás o con los papás, ¿no? A veces hablo a mi mamá así, hola mamá, ¿qué ha pasado? No, nada, no, tu voz está diferente. ¿Por qué? Porque me conoces súper bien. Y eso mismo tenemos que buscar con Dios. Realmente tener ese conocimiento, esa cercanía, esa relación con Dios, que sepamos lo que está en su corazón. En la Biblia, Dios dice que ha llamado a hombres como amigos de Dios, que esta persona era mi amigo, dice Dios. Imagínense que de nosotros diga, pucha, Paola era mi amiga, Paola es mi amiga, yo puedo confiar en ella y me pueda revelar algún secreto que está en su corazón, algo que va a pasar, no sé, tantas cosas que Dios puede hablarnos. Imagínense que eso diga de nosotros. Pero para eso, ¿qué necesitamos?
mantener y cultivar esa relación. Conocerlo, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué dice en su palabra, qué espera de nosotros, qué podemos hacer. Entonces, el primer punto es, dependemos de la sabiduría de Dios, no de nuestra propia sabiduría. Segundo punto, dependemos de la fuerza de Dios y no de la nuestra. Y bueno, en este caminar, amigos queridos, nos agotamos constantemente, nos desgastamos, las fuerzas se nos agotan, se nos van, se nos esfuman. Y realmente necesitamos muchas veces ese empujón para seguir avanzando. Tal vez con pérdida de algún familiar, pérdida del trabajo, rupturas, no sé, tal vez alguna situación que ha escapado a nuestro control, nos agota. Y muchas veces no hay fuerzas para seguir. Humanamente quisiéramos hacerlo, pero realmente estamos tan abatidos que no logramos sobreponernos. Y ahí es donde está Dios. No dependemos ya de nuestra fuerza, sino dependemos de Él. Nuestra fuerza es totalmente limitada. La fuerza de Dios es ilimitada. Nosotros llegamos a un punto en el que no podemos. Tal vez, no sé, desde incluso levantarnos temprano para orar, ¿no? Dios, me cuesta tanto despertarme temprano para poder buscarte de tempranito en la mañana donde no hay interrupciones, no hay ruido. Mis fuerzas se me agotan, muero de sueño, pero ahí entran las fuerzas de Dios. Pedirle la ayuda a Dios para poder cumplir lo que estoy buscando. En Salmos 84:5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. En la fuerza de Dios podemos sobreponernos a las situaciones más difíciles que podemos imaginar. Y realmente solo con Dios muchas veces podemos salir de ese tipo de situaciones. A mí me encanta el águila porque es un animal magnífico, ¿no? Esplendoroso. A mí me encantaría poder volar algún día. Pero más allá de eso, la Biblia también menciona a este precioso animal. En Isaías 40, 28 al 31, ¿qué nos dice la palabra? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y aquí no solamente hablamos de un tema físico, es como que, bueno, he corrido 2 kilómetros y realmente estoy agotada, pero Dios me va a hacer correr otros 2 más, que es posible. Pero también es un tema interno, es un tema de actitud, es un tema de sobreponerse, de seguir caminando. De muchas veces cuando las situaciones están tan adversas, no encontramos el norte, no encontramos la salida, pues ahí está Dios, con esas nuevas fuerzas que nos hace levantar alas de águila. Y en Él no nos fatigamos, no nos cansamos y seguimos adelante. En 2 Corintios 12, del 9 al 10 dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades y afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ese es un pasaje que yo lo entendí cuando empecé a compartir la palabra de Dios. Algún rato les he contado que yo era totalmente tímida, totalmente introvertida. O sea, yo no me hacía hablando en público, en la misma universidad y siendo un poco más grande. No podía exponer delante de mis compañeros, me moría de nervios, me trababa, bajaba el tono de mi voz. Bueno, un cúmulo de cosas. Y cuando terminamos la academia de la iglesia, que son como unas pequeñas clases,
que te preparan justamente para que tú puedas en algún momento tener una célula, predicar el evangelio y demás. El examen era con el pastor Sergio y tenía cada uno que preparar un mensaje así cortito para el pastor Sergio, ¿no? El pastor que predica todos los domingos, que decía, Dios mío, ¿qué voy a predicar? O sea, ahí si digo una palabra mala, el pastor me va al tiro a reprender. Y realmente ha sido un tiempo súper confrontante para mí. Y ahí es donde he entendido y lo he hecho práctico este pasaje, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo decía, Dios, yo no puedo, no sé, tú sabes cuánto me cuesta, tú sabes que me pongo nerviosa, tú sabes todo lo que me pasa. Y ahí Dios me decía, solo enfócate en mi gracia, que mi gracia sea suficiente para ti. Porque cuando tú dices no puedo, yo digo sí puedo. Cuando tú reconoces que sola no puedes seguir, yo digo que conmigo sí puedes seguir. Y la debilidad definitivamente es buena, mientras nos haga depender de Dios. Hay muchas áreas en las que soy todavía débil, miles, y tal vez muchos de aquí somos débiles en algunas áreas. Pero tiene que ser una actitud nuestra, decir, Dios, en esto necesito tu ayuda. Porque dice ahí, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque empiezo a ser fuerte no por mí, por mi autosuficiencia. Empiezo a ser fuerte porque Él está conmigo. Y yo me despojo de todos mis títulos y de toda mi capacidad y conocimientos. Y Él empieza a llevarme por donde Él quiera. Y realmente ese tiempo que les contaba con la última clase de la academia ha sido el punto inicial que Dios me ha mostrado para lo que Él quería que yo haga. Y realmente es Dios. Yo nunca voy a ser capacitada al extremo que Dios me puede capacitar. Por mí misma yo no puedo hacer nada. Si algo bueno hay en mí, ese es Dios. Y todo el esfuerzo y todo el ímpetu que yo le puedo poner. La tercera, entonces, dependencia importante es el tiempo. Dependemos del tiempo de Dios y no de mi propio tiempo. Y aquí sí que es re difícil muchas veces. Y es que el tiempo marca la diferencia en cualquier área de la vida. Llamémosle tiempo, llamémosle experiencia. La experiencia y el tiempo nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace desarrollarnos, nos hace cambiar, nos hace transformarnos, adecuarnos. El tiempo tiene muchas virtudes. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque no siempre nos gusta, hay temporadas en las que tenemos que esperar mientras Dios está trabajando. Les contábamos en algún momento cuando Mirko estaba, estaba sin trabajo y justo entró al banco. Y era una espera interminable porque mi contrato se estaba acabando y no teníamos, ni él tenía trabajo y yo estaba a punto de renunciar. Y era una espera interminable. Decía, Dios, pero ¿hasta cuándo? O sea, mi fecha de término de contrato es la próxima semana y hasta ahora no hay respuesta. Dios, es que por favor, o sea, tengo que tomar la previsión de decirle a mi jefa que voy a continuar, pero que algo pase, ¿no? Y ese tiempo se nos hacía eterno. Sin embargo, en ese tiempo de espera, Dios estaba trabajando. Porque un día antes de que se termine mi contrato, lo aceptaron a Mirko en el banco. Y fue realmente Dios, o sea, no hay otra explicación. Pero qué difícil es esperar. En Salmos 31, del 14 al 15 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En la mano del Señor, en su potestad, en su autoridad, en su soberanía, están nuestros tiempos. Aunque a veces pensamos, Dios no me escucha, Dios no me responde, Dios se olvidó de mí. Hace mucho tiempo que le he pedido algo y nunca he encontrado respuesta. Aunque Dios no esté obrando visiblemente para nuestros ojos, no quiere decir que no esté trabajando. Él tiene el tiempo perfecto para todo. Incluso con Mirko alguna vez bromeábamos y decíamos, ¿qué hubiera pasado si el día del pelotazo yo no iba, cuando nos hemos conocido? O tantas
Y es que Dios tenía un tiempo perfecto para nosotros. El tiempo que han nacido nuestros hijos, el tiempo que nos hemos casado, el tiempo que hemos terminado hemos concluido la universidad, hemos empezado otro trabajo, hemos empezado un emprendimiento. Dios tiene un tiempo perfecto. Pero a veces nosotros estamos apresurados. No es que ya tiene que ser, es que tiene que salir. Y a veces no es el tiempo de Dios. ¿Dependemos realmente de su tiempo? En Eclesiastés, está bien, 3:11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. No dice algunas cosas, no dice lo que nos gusta, no dice lo que... Todo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios tiene ya un plan perfecto para nosotros. Y a veces nosotros nos desesperamos y buscamos y apresuramos las cosas y tomamos decisiones y somos impulsivos, cuando Dios tiene su tiempo. Dios siempre está trabajando y Dios recompensa esa espera que tenemos. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham, un hombre ya mayor, recibe la promesa de que va a tener un hijo de su esposa Sarai. Y Sarai era estéril, no podía tener hijos. Y el tiempo no llegaba, y el tiempo no llegaba, y los años seguían pasando. Y aún la Biblia dice que se le había perdido ya la costumbre de las mujeres a Sarai, ya era de avanzada edad. Y nada, no llegaba la promesa. ¿Y qué hizo Abraham? Me dijo, bueno, voy a darle una ayudadita a Dios. Y tomó a la sierva de Sarai, Agar, y tuvo un hijo con su sierva, que se llama Ismael. Y Abraham dice, bueno, Dios, he hecho mi tarea, he hecho mi parte, aquí está la promesa que me has dado, aquí está mi hijo. Y Dios le dice, un ratito, este no era el tiempo. Yo tengo un hijo para ti, de tu esposa, y ahora no será Sarai, será Sara, porque ella concebirá un hijo. Y pasa un tiempo, y su hija y su esposa, aún de avanzada edad, un milagro de Dios, tiene un hijo que llama por nombre Isaac. Realmente esa espera que tuvo su recompensa, tuvo la promesa, recibió ese hijo de su esposa. Pero él, tal vez por desesperado, por apresurado, o su esposa por no ver el milagro en ella, pues le ofrece a su sierva. Pero todo el tiempo que nosotros esperamos en Dios, y esto es muy importante, esperar en Dios, esperar sabiendo que Dios tiene un propósito para algo, saber que Dios tiene un tiempo, que nos ha hablado tal vez al respecto, o que lo entendemos de esta forma, que estamos en comunión con Él, que sabemos en nuestro corazón que va a llegar, tiene su recompensa. La cuarta dependencia importante, habíamos visto que es la sabiduría, habíamos visto que es el tiempo, habíamos visto que es la fuerza, es también la protección de Dios y no la mía. A veces nosotros somos muy rápidos en reaccionar, somos muy rápidos en, bueno, quién, cuándo, quién, dónde, cómo es, ¿no? Somos muy, pues como se le llama comúnmente. Si alguien nos dice algo, nosotros estamos prestos a responder. Ya tenemos la palabra en la boca. ¿Por qué me voy a dejar? ¿Por qué voy a hacer si soy hijo de Dios? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? ¿Qué ejemplo nos ha dejado Él? Ahora eso quiere decir que nos dejemos menospreciar, nos dejemos lastimar. No, para nada. Pero aquí es donde entra la sabiduría de Dios. Dice, las personas nos pueden criticar, juzgar, lastimar, atacar, envidiar y podemos extender todos los verbos existentes. Y nuestro instinto natural es defendernos, no dejar que nadie nos lastime. Pero muchas veces, amigos, es más sabio callar. Dice que la blanda respuesta aplaca la ira, aún con nuestras parejas, con nuestra familia. A veces es, ay, pero tú que eres así, tú que eres así.
En ese momento, el mantener el silencio a veces es lo más sabio que podemos hacer y confiar en la protección y el escudo de Dios. En 1 de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y quién es ese? Nuestro Dios. Muchas veces nos puede tocar situaciones en las que, no sé, mientan sobre nosotros, nos difamen, nos lastimen, nos hieran. Y de pronto lo más sabio que podemos hacer es depender de la protección de Dios, decirle, Dios, mira lo que ha pasado. Tú eres un juez justo, tú haz justicia. A veces las cosas no salen como deberían ser, pero Dios es un juez justo y Él está pendiente de sus hijos. Y si aún en esto no nos hacemos nosotros autosuficientes y más bien dependemos de Él, de su protección, de su cuidado, les aseguro que la justicia de Dios llega. Y es una justicia justa, ¿no? No como la que estamos acostumbrados, lamentablemente, sino es una justicia justa. En Salmo 62, del 5 al 7, dice, todo mi ser espera en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Y definitivamente la mejor protección viene de parte de Dios. ¿Qué tal si en esto también decidimos esta noche depender de Él? Una vez más, la idea de esto no es dejar que nos lastimen, dejar que nos hieran, es ser sabios y callar el momento en que tenemos que hacerlo y derivar a Dios tal vez cualquier sentimiento que haya provocado en nosotros y dejar que su protección nos inunde, que su sabiduría nos inunde para mantener el silencio cuando es necesario. Y el último punto, ya para ir terminando, dice depender de la riqueza de Dios y no de la mía. Amigos, nuestra seguridad debe estar en Dios y no en lo que tenemos o en lo que poseemos, o incluso en los títulos o en el éxito o en el estatus que hemos alcanzado. Debe estar en Dios, porque dice que Él es el oro y la plata. Él nunca nos va a hacer faltar nada, que Él siempre va a proveer lo que necesitamos. Si Dios cierra una puerta tal vez en este tiempo, se han cerrado varias puertas para muchas personas, trabajos, oportunidades. Dios puede abrir una más grande, pero aprendamos a depender de Dios. Nuestra seguridad debe estar en lo eterno, no en lo que se va fácilmente, no en lo terrenal, no en lo que se puede disolver. Mi papá me contaba hace un tiempo una historia de un amigo suyo que realmente era muy reconocido, era doctor también. Y bueno, tenía influencias, tenía grandes amistades muy importantes y él me contaba que lo conocía. Me decía, él entraba a un lugar, un restaurante de gran prestigio, no le bastaba más que apoyar su mano sobre la mesa y cerrar el lugar. Y todo corría por su cuenta. Realmente tenía mucho, mucho dinero. Era muy importante en la sociedad. Todos lo conocían, todos lo aclamaban, todos buscaban ser sus amigos. Y de un día al otro, esta persona empezó a perder. Su familia lo dejó. Empezó a tener un problema grave de salud en el cual invirtió mucho, mucho dinero. A raíz de eso sus negocios empezaron a decaer. Ya no pudo trabajar. Y mi papá me cuenta que de un día al otro lo vio en la calle. Se encontró con él en la calle con un pan en un sombrero y ni lo reconoció.
Y ahí fue cuando él le contó ese testimonio. Y le dijo, realmente he perdido todo. Ahora nadie me conoce. Ahora ya no soy amigo de nadie. Los contactos se han esfumado. No tengo para comer esta semana. Mi familia me odia. Mi familia no tiene dinero porque yo ya no les puedo pasar una pensión. Y tuvo que estar en lo más bajo, pidiendo tal vez un pan para comer, cuando conoció a Dios. Y conoció a Dios ahí en las calles, y Dios lo empezó a restaurar, Dios lo empezó a levantar. Fue un largo proceso, porque Dios tuvo que trabajar muchas áreas en su vida, que habían sido destruidas por todo, no sé, el estatus que él había logrado. Y después de mucho tiempo mi papá me cuenta que se volvió a encontrar con él, que había vuelto con su esposa, que había puesto nuevamente un consultorio pequeñito. Había empezado a retomar unos alquileres, algunas cositas para subsistir. Pero eso me decía mi papá. A veces Dios nos permite caer y mirar el piso, porque la única opción que tenemos cuando estamos en el suelo es mirar arriba para levantarnos. Cuando estamos en lo alto, ni siquiera acercamos los ojos al cielo, porque nos creemos Dios. Nos creemos totalmente autosuficientes. Puede ser por la riqueza o tal vez por otras situaciones. Pero a veces, y no creo, espero que no sea el caso de ninguno de nosotros, que es necesario caer para poder levantarnos y mirar al cielo. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Realmente nuestra mirada tiene que estar en lo eterno. Si bien es necesario tener sustento, tener comida, tener un techo, tener ropa, tener trabajo, son necesidades. Pero Dios dice en su palabra que Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Él sabe, Él conoce y Él las va a suplir. Pero ojo con poner nuestro corazón en esto. Muchas veces las personas atesoran esto como un tesoro tan especial, lo más grande que han alcanzado, cuando se puede esfumar de un día al otro. Lo importante es poner nuestro tesoro en el cielo, en lo eterno, en lo real, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras personas, en nuestros seres queridos. Que realmente ese sea lo que atesora en nuestro corazón y dependamos de Dios, aún en este tema de riquezas, que muchas veces es, no, que yo manejo mis finanzas, Dios, no te metas con mi bolsillo, ¿no? O sea, todo puedes hacer, pero mi bolsillo no me lo toques, es mío. Yo creo que esta noche, aún en este sentido, Dios quiere que tú dependas de Él. Entonces hemos visto esta noche 5 puntos para empezar a depender de Dios, para ser esos pobres de espíritu que dice la Biblia. Dependemos de la sabiduría de Dios, depender de su fortaleza cuando ya no podamos más, depender del tiempo, entender que todo tiene su tiempo y vivirlo conforme al tiempo que es. Aprovechar cada día al máximo, porque ese es el tiempo que Dios nos está regalando. Depender de la protección de Dios y no buscar nosotros ser autosuficientes y tomar cartas en el asunto. Dejarnos descansar en Él. Y finalmente depender de la riqueza de Dios. Dejar de afanarnos y darle el control. El sermón del monte lo tomamos entonces como un manual de cómo vivir una vida cristiana. Y una vez más los invito a que después de la célula o en un momento que ustedes tengan libre, lo lean. Es en el capítulo 5 de Mateo. Muchas enseñanzas. Hoy hemos visto solo una. ¿Cuánto Dios nos puede enseñar a través de esto? Sin embargo, debemos comenzar desde el inicio. Y el inicio es este.
Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que dependen completamente de Dios. Y dice en Zacarías 4:10, ya para terminar, no menosprecien estos modestos comienzos. Que a veces dicen, escucha Dios, pues que me falta tanto. O sea, estamos en un versículo y hay tanta información, tantas cosas hermosas que puedo aplicar en mi vida, de cómo vivir una vida cristiana. Pero ahí dice Dios, no menosprecien estos modestos comienzos, estamos comenzando. Pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Y eso es lo importante, esta noche tomar una decisión, tomar la actitud correcta y decir a partir de hoy, yo quiero ser un pobre en espíritu. Yo quiero depender de Dios. Yo me declaro totalmente dependiente de Dios, no autosuficiente, no independiente, sino conectado a Dios para que Él dirija mi camino. Vamos a escuchar una alabanza y vamos a aprovechar este tiempo valioso, son 2-3 minutitos, para hablar con Él, para abrirle nuestro corazón y permitir que Él hable también a nuestro corazón esta noche, para sellar este pacto de dependencia con nuestro Señor. No desaproveches este tiempo, atesóralo, son unos minutos. Es Dios y tú, olvídate de todo el resto. Siempre te amaré.
Papito, gracias, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has hablado al corazón. Padre, esta noche queremos hacer un pacto, Señor, contigo. Queremos hacer una promesa, Señor, de esforzarnos, Señor, de esforzarnos al máximo para poder depender de ti, Señor. Que día a día, Señor, tú seas nuestro primer pensamiento y nuestro último pensamiento. Que para decisiones pequeñas o grandes siempre te tomemos en cuenta a ti. Siempre consultemos tu opinión, que sea la que más nos importa. Que al que busquemos agradarse a ti. Tu palabra dice que tú tienes buenos planes para nosotros. Que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Señor, muchas veces nos sentimos autosuficientes, que nosotros manejamos nuestra vida como queremos, que nosotros sabemos mejor lo que nos conviene. Pero definitivamente, Señor, tú eres el creador de cada uno de nosotros y tú sabes específicamente por qué camino debemos caminar. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, Señor? ¿Cuántas veces nos hemos lastimado a otros? Hemos caído en situaciones que podíamos haber evitado si tan solo te hubiéramos preguntado, Señor. No queremos repetir eso en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a esta noche a depender, a partir de esta noche a depender de ti, en todo. Entender que lo más hermoso que tenemos en nuestras vidas eres tú. Que gracias a ti, Señor, tenemos lo que tenemos, somos lo que somos, hemos logrado lo que hemos logrado, porque tú has estado a nuestro lado, aunque te hemos ignorado, aunque no te hayamos tomado en cuenta antes. A partir de ahora queremos hacerlo, Señor. Cada día despertarnos y depender de ti, entregarte nuestras vidas, nuestros corazones y dejarnos guiar por ti. Conocerte más, Señor, conocer tu corazón, conocer qué cosas te agradan, qué cosas no te agradan. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, a leer la Biblia. Danos sabiduría para entender lo que tú nos hablas ahí. Y que cada día podamos aplicar un pedacito de lo que conozcamos, un pedacito de lo que podamos leer en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias por cada una de las personas que está conectada, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu amor infinito, inagotable. Te entregamos, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.